Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida al videoblog de Derecho Romano 2. ¿Y quién lo iba a decir? Pues a pesar de que en las grabaciones empezamos prácticamente de cero para que tuviesen la visión de conjunto y aproximarnos también al pensamiento del autor que nos inspiró a través de sus obras, el catedrático Álvaro Dors, pues llegamos al final satisfactoriamente hoy 22 de mayo, cumpliendo con el temario. ¿Quién me iba a decir en diciembre del año pasado, eh, cuando me apunto a tomar un seminario de actualización en torno a esta asignatura, donde se nos exponía cómo habían sido los ajustes curriculares en 10 unidades, con los ajustes in genere que se habían hecho en toda la facultad? Y bueno, para mí no solamente constituyó un repaso de la asignatura, que ya la había tenido bien impartir en otra ocasión, sino que además tuvo la virtud de que me permitió ver los matices de los profesores, de los expositores, y ver que afortunadamente en nuestra máxima casa de estudios está ese respeto a la libertad de cátedra y que no se nos somete a un molde, no se nos obliga a ser autómatas, sino que se nos permite ser flexibles en nuestra forma de comunicarnos, en nuestra forma de explicar el contenido de la asignatura y incluso la metodología para poderla hacer comprensible. Una profesora eh, llegó a comentar el método Orsiano, es una persona que fue formada por el doctor Jorge Adame, que él fue discípulo directamente de Álvaro Dors. Yo comenzaba diciendo que indirectamente lo había sido, que yo había llegado a las mesas de trabajo de Derecho Romano ahí en la Biblioteca de Humanidades de la Universidad de Navarra, que ahora con las actualizaciones que se le han hecho a ese edificio, pues prácticamente nada tienen que ver con el que yo conocí entre los años de 92 y 94. Pero realmente mi maestro, que es alguien que está por aquí en una de las fotografías, don Ismael Sánchez Bella, pues fue el que me formó como historiador del derecho. Cabe decir que Dors siempre tuvo un gran respeto por los historiadores del derecho, que los consideraba historiadores de toda forma, considerando que la historia, a la que él la valoraba como un arte, pues al final, dado que tiene que tener siempre una metodología en cuanto a la forma de hacer acopio de datos, de estos, integrarlos y posteriormente interpretarlos, centrado esto como si fuese el átomo del conocimiento del pasado en los textos de carácter jurídico. Por un tiempo, la posición de Dors fue muy criticada por algunos historiadores en general, porque decían que la historia tenía que tener esa visión global y no concentrarse en una especialización como podía ser la historia de la economía, la historia de la filosofía o en este caso la historia del derecho. Pero Dors fue nuestro principal defensor en su primera introducción al estudio del derecho. Decía que el historiador tenía que ceñirse al texto jurídico, pero ya en uno de sus últimos libros, una introducción al estudio del derecho, digamos, nueva, pues hizo una reflexión que me parece muy interesante y que en definitiva para mí resultó consoladora. La primera introducción al estudio del derecho, que aquí la tengo en mi poder, ya es un libro bastante viejito. Hablamos de un libro de 1989.
Pues efectivamente él consideraba que la tarea del historiador del derecho era lisa y llanamente tratar al texto jurídico sin más. Decía en el párrafo 4: la historia del derecho es una historia de textos. En realidad, la historia tiene siempre por objeto de su estudio los textos escritos y no los hechos mismos. Y esto provocó una fuerte discusión que ya se había abordado en la historiografía, es decir, en la historia per se de la metodología del conocimiento del pasado, como esa contraposición entre los facta y los verba, es decir, entre los hechos y las palabras. Si bien es cierto que los historiadores trabajamos con los documentos fundamentalmente, también tenemos que interpretarlos. Y decía Paolo Grossi, de la Escuela de Florencia, que no basta el texto, sino también el contexto. Yo creo que Dors en realidad jamás tuvo esa contraposición. Y al final, a pesar de que yo mismo publiqué, por cierto, en el Anuario de Historia del Derecho Mexicano, ahí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, iba a decir en la facultad, pero era una publicación muy bonita que se hacía en conjunto, que encabezaban los profesores don José Luis Soberanes Fernández, todavía vivo afortunadamente, un buen amigo y un gran mentor, y en su caso don Guillermo Florís Margadán, que él ya tristemente ha desaparecido, ya nos ha dejado. Y bueno, tuve la oportunidad de participar por vez primera en un congreso de los historiadores del derecho alrededor del Instituto de Investigaciones Jurídicas en 1997, y yo presentaba mi comunicación, mi ponencia en torno a una metodología sobre la audiencia de la Nueva Galicia. Eh, una historia evidentemente del derecho virreinal. Y justamente partía de la premisa de que no bastaban los textos. Hoy en día, cuando veo que los historiadores meten demasiado la imaginación en la construcción del pasado, a tal grado que incluso, yo tengo aquí una mosca bastante molestona, eh, que incluso los historiadores recrean diálogos como si ellos hubieran estado presentes, no sé, entre Hernán Cortés y Moctezuma, o entre los personajes de la guerra del Peloponeso, y esto creo que me parece un exceso. Definitivamente el rigor tiene que estar precisamente en saber respetar al documento y el trabajo de archivo. Muchas veces los historiadores repelen esto, sean del derecho, de la economía, de lo que ustedes quieran, porque los documentos antiguos también requieren de un trato. En 1993, Doris María Sánchez Bella tuvo mucho cuidado en que nosotros, los que nos iba a mandar a Sevilla, al Archivo General de Indias, pues tuviéramos un dominio, en primer lugar, de la archivología para podernos desenvolver como si fuera nuestra propia casa, entre los legajos, los catálogos, la clasificación de los documentos, y por otra parte, el tipo de letra que se empleaba en esa época. Eh, para ello existe una ciencia auxiliar que es la paleografía, y nos permitió tener la suerte, y hablar en primera persona, pero éramos varios. Era curioso porque tenía dos compañeras ahí dentro del Departamento de Historia del Derecho, que una de ellas se llamaba Amparo, y yo le decía a ella la señorita Juicio, ¿no? De la otra no recuerdo muy bien el nombre, pero también tenía algo que ver con lo jurídico. Y bueno, nos logramos organizar bastante bien, nada menos y nada más que con el archivero
valga la redundancia, el archivo histórico de la Comunidad Autónoma Foral de Navarra. Y bueno, es un archivo fascinante donde nos encontramos con un tipo de letra que se llama cursiva cortesana, y en muchos casos cursiva cortesana procesal, como su nombre lo dice, haciendo referencia a expedientes de litigios, y donde este hombre, el archivero, con una sencillez gigantesca, desmontaba grandes mitos que, por ejemplo, han construido lo que se conoce como Euskal Herria, que es una nación que nunca existió, un país que solamente estuvo en la mente de un tal Sabino Arana, cuyo fanatismo pues provocó la muerte de casi de 1000 personas inocentes cuando existió la banda terrorista de la ETA. Eh, Él nos explicaba cómo había sido el conocimiento de una lengua indígena que luego se le llamó euskera, precisamente por el influjo de Sabino Arana, una especie de deconstrucción de un lenguaje, una invención, tomando los recursos de lo que sí había de la lengua nativa. Esto, repito, es al norte de España, los países vascos, que en realidad el nombre correcto sería las provincias vascongadas. El truco de utilizar el término país es que puede ser equívoco y la gente puede pensar que estamos hablando de otro estado. Nos habló que por ahí ese archivo, nada menos se sentó un jovencito de nombre Miguel de Unamuno, y que él hizo su tesis doctoral precisamente en torno a una fuerte crítica de las invenciones de Arana. Muchos vascos no le perdonan a Unamuno, que era vasco, haber hecho esto, pero evidentemente Unamuno tenía la razón. Por ahí acaba de haber una película reciente sobre Unamuno que es una tontería, una manipulación de nuevo, y es por eso que el texto es tan importante. Y creo que al final, en lo personal, como historiador del derecho, pues la lección más importante que aprendí de Dors fue ese respeto al documento. Ya ni qué decir de don Ismael Sánchez Bella, mi maestro directamente, quien efectivamente eh, me inculcó el hábito de acudir al archivo y de orientarme en todo caso con libros sólidamente fundamentados. Si ustedes se han dado cuenta, bueno, aquí el rincón pues ha ido mutando, es decir, dependiendo el uso que le doy a los libros, pues los procuro tener más cerca de la mano. Por ejemplo, aquí los que estoy empleando actualmente con el de la Nueva España están aquí. También he traído estos cajoncitos muy simpáticos porque también tengo el material cercano para trabajar, ni qué decir de los que están por acá. Y con ellos pues los tengo nada más al alcance de la mano y los consulto. Pero no son libros de ciencia ficción ni lo que hubiera querido el autor, salvo que tenga que tener un material que deba de criticar como este de César Vidal, donde está el mundo según César Vidal, pero que no tiene ningún rigor histórico. Y que bueno, hay que hincar el diente con pruebas, porque a fin de cuentas también la formación del historiador del derecho no deja de ser una formación jurídica y el que afirma tiene que probar. Toda afirmación tiene que ser demostrada. Y esto es lo que hace que lo que expongamos como material final eh, sean hipótesis que al final puedan terminar verificadas como tesis y que en su caso pues estarán sujetas a la crítica de otros historiadores si encuentran un documento que pueda rebatir las afirmaciones que se hacen otros. Este pequeño librito del año 89 pues fue el que yo quise que me autografiara Álvaro Dors. No creo que se vea muy bien, creo que aquí está. Vean nada más la letra que ya tenía en el 83 para Rigoberto Ortiz, simpático vecino de la biblioteca Álvaro Dors.
Me decía Rafael Domingo que me hubiera autografiado mejor este libro de pasta dura y tan elegante que era Derecho Privado Romano, el de la pasta gris. Todavía no surgía en ese momento el libro que nosotros hemos elegido para este semestre como principal guía de lectura, que es Elementos de Derecho Privado Romano. Había otro, uno que surgió en 92, porque en ese momento en España había habido un ajuste de las licenciaturas y Derecho Privado Romano, pues resultaba un libro demasiado denso para los estudiantes de esa época. Rafael Domingos le tuvo mucho que ver en esa primera digestión para simplificar el texto. Y luego nosotros hemos manejado la visión donde ya el hijo de Dors también mete mano, evidentemente con las aportaciones de Rafael Domingo y de Antonio Mateo, que es la edición que nosotros hemos seguido. Y lo cual no nos ha eximido, sin embargo, de recurrir a más de alguna noción del libro gris. Y miren, sí me arrepiento un poquito de no haber utilizado ese libro para que me lo autografiara el profesor Dors, porque se hubiera conservado mejor. La pobre introducción al estudio del derecho, con el autógrafo, ya ni siquiera tiene pasta, ¿no? Pero bueno, lo guardaré en un buen sitio en el que no se maltrate o lo mandaré encuadernar en el centro histórico, donde hay magníficos encuadernadores todavía para que el libro quede bien curado y se pueda conservar esto, que al final pues son recuerdos que llegan muy, muy al fondo del corazón. Luego, ya en sus últimos años, publicó esta nueva introducción al estudio del derecho, que ya habíamos comentado en más de alguna ocasión, de 1999. Hay que recordar que don Álvaro Dors, iba a decir don Álvaro del Portillo, que es el que está aquí arriba, que ya está beatificado, que yo lo llegué a conocer el 23 de marzo de 1993. Bueno, don Álvaro Dors, pues rehace, siendo un hombre autocrítico, siendo un hombre incansable en cuanto a su proceso de escritura, su pensamiento siempre vertido por escrito, como bien lo advierte su discípulo Rafael Domingos Le, que espero saber algo de él. Lo estaba buscando el otro día por Facebook, pero ya no lo localicé. Había sabido que él eh, se había ido a Nueva York, después de que había sido decano de la Facultad de Derecho, que ha obtenido la cátedra en Derecho Romano muy joven, de 29 años. Él se había doctorado también muy chico, de 24. Yo me doctoré relativamente joven. Había terminado la tesis doctoral a los 26, por motivos administrativos la defendí hasta los 27. Y sin embargo ya consideraban que era de los mayores, ¿no? Cuando había que defender el trabajo recepcional para obtener el grado de doctor. Yo en licenciatura pues había terminado la tesis a los 23. Sin embargo, pues espero por ahí recuperar la comunicación con Rafael, que me obsequió esos textos para el estudio del derecho romano, el librito verde donde algunas veces leíamos las institutas de Gallo, donde están las 12 tablas, donde están justamente las fórmulas procesales, en fin, un libro de material de fuentes que puede consultar cualquier estudiante y cualquier profesor para no tener que traer todo el digesto al aula, ¿no? En fin, eh, habíamos comenzado el curso contando, pues, cómo se había dado todo esto. Fue cuando decidí cerrar la ventana de comentarios, porque un gracioso dijo que yo era un charlatán. Bueno, todo está probado, todo está documentado. Eh, Tristemente, en 2018, cuando falleció don Ismael Sánchez Bella, pues, como siempre, la envidia es un pecado capital
que no es privativo ni de España ni de México, sino creo que es generalizado, aunque menos en las sociedades anglosajonas, donde se tiende más al trabajo en equipo. Esto sí hay que admitirlo. No hubieran llegado a la luna si las envidias hubieran impuesto. Tristemente hicieron la bomba atómica, pero eso fue una tarea titánica a pesar de todo. Y se requirió, pues, insisto, de una gran sesión de egos. Y aún así hubo traiciones. Edgar Teller, el padre de la bomba de hidrógeno, pues traiciona a Robert Oppenheimer, que había sido el padre de la primera bomba atómica. Buzz Aldrin quería ser el primero en bajar del módulo lunar y pisar la luna, considerando que él tenía más méritos que Neil Armstrong. En fin, las envidias siempre van a estar ahí pervivas. De ninguna manera, cuando empezamos este vídeo, y ahí está la prueba, yo me considero un discípulo directo de Álvaro Ross, pero sí indirecto, porque Rafael Domingo sí nos permitía tener conversaciones con don Álvaro. eh, Había una salita ahí en la Biblioteca de Humanidades y donde nos reuníamos a tomar el café al mediodía para intercambiar ideas. Además de que muchísimos estudiantes, eh, sobre todo, repito, doctorandos, aunque el nombre correcto es estudiantes de doctorado, doctorandos en el momento de la defensa de la tesis doctoral ante el tribunal, se reunían con Dors para hacerle preguntas. Y el sistema orsiano, este sistema que hemos estado siguiendo nosotros, pues al final te ordena la cabeza, te da una sistemática para analizar las cosas. ¿Y quién me lo iba a decir? Por un despiste yo no posité a una convocatoria de historia del derecho. Ahora esperemos que tras esta terrible pandemia las convocatorias se reabran y ojalá haya por ahí una referente a la historia del derecho. Si no, de cualquier manera yo me voy a apuntar a los seminarios, tanto derecho romano como historia del derecho, porque creo que puedo contribuir o puedo seguir contribuyendo en la facultad, pues a través de las direcciones de tesis. A mí no me interesa ser el rey de nada, ¿no? Sino seguir apoyándolos a ustedes y a los que vengan, que eso es la vocación que tiene un profesor universitario. Bueno, ¿quién me iba a decir también que en este librito de Nueva Introducción al Estudio del Derecho, Dors me iba a aclarar lo que era mi vocación como historiador del derecho y como historiador general, porque a fin de cuentas la Nueva España pues era un libro de historia que sí discurre sobre el documento jurídico porque me parece que es, repito, el átomo, es la esencia, el último reducto para poder hablar de historia, precisamente porque es el fundamento del rigor para hacer las afirmaciones, dado que hay documentos que por su carga de subjetividad, como puede ser una carta que yo haya escrito, el documento jurídico es el que tiende a darle más objetividad y en todo caso te preocupará si ese documento fue aplicado o no, si fue realmente un texto que entró en vigor o no. Para tal efecto también me ha apoyado con muchos de los apuntes del profesor Grossi, repito, de la Escuela de Florencia, que en realidad, más que ser contrapuestos a la tesis de Dors, son perfectamente complementarios. Y precisamente en esta nueva introducción al estudio del derecho, Dors matiza lo que afirmaba en la primera. Repito, esta es el 99, la otra era de 10 años antes. Dice en el párrafo 33, la historia del derecho es fundamentalmente la historia de los textos jurídicos y de su relación diacrónica, es decir, cronológica. Por la importancia en ella de las fechas de esos textos, es propiamente historia. Pero no es menos cierto que ya todo el derecho, también el actualmente vigente, es histórico, pues también él consiste en textos fechados,
cuya relación cronológica es esencial para su entendimiento. En efecto, si no se publica una ley en el diario oficial de la Federación, pues no va a surtir efectos. Y siempre que veamos el diario oficial de la Federación, dice surtirá efectos a partir de 24 horas de su publicación o preverá otro tipo de vacatio legis. Pero siempre los juristas tenemos que mirar al pasado. Eh, no puede haber aplicación retroactiva de ley en perjuicio de persona alguna. Hay una temporalidad del derecho claramente para su aplicación. Pero aquí nos aclara que los historiadores del derecho, sobre todo si estudiamos historiografía, sobre todo si estudiamos metodología, pues somos ante todo historiadores. Historiadores en algún momento dado que tuvimos una división muy fuerte, por cierto, aquí en México, yo llegué a escribir también en el Anuario de Historia del Derecho Mexicano, que éramos historiadores para los juristas. Yo estaba muy decepcionado porque un profesor, no de la universidad, eh, había invitado a gente que había estudiado la historia general y que algunos autonombraban, es que nosotros somos historiadores sin adjetivos. Pues es que el derecho no es un adjetivo, es un sustantivo. Y algo más, es una ciencia y un arte per se, y como tal tiene su propio estatuto epistemológico, es decir, tiene su rango dentro del ámbito de la filosofía de la ciencia y requiere de su propio arte en cuanto a una serie de capacidades de interpretación. Lo que viene a complicar la cosa es que no es igual interpretar una ley en el día 22 de mayo del año 2020 a las 12 tablas o al código de Hammurabi, evidentemente. Y eso pues nos da mucha cancha, nos da mucho juego, porque evidentemente desarrolla hábitos intelectuales para poderse adaptar a las circunstancias, al contexto de los textos del pasado. Yo creo que eso fue lo que asimilé principalmente de la metodología orsiana. Y termino con este último parrafito. Dice lo siguiente. El arte del historiador del derecho, como el de todo otro historiador, está en saber combinar los datos, incluso mínimos, con el amplio trazado de tradiciones y coyunturas, una microscopia de los textos con la macroscopia diacrónica y sincrónica de las instituciones. Por lo demás, el historiador no puede ir más allá de lo que le permiten los textos conservados. Esto es muy importante. Y debe resignarse a practicar el arte de ignorar, a diferencia del jurista, que debe construir soluciones congruentes para los casos no previstos en los textos del derecho vigente. Es decir, al final, Álvaro Dors pues dice, ustedes son tan historiadores como cualquier otro historiador y por lo tanto no deben dar lugar a que ustedes sean creadores del pasado, a diferencia de como sí a través de la persuasión jurídica, la argumentación jurídica, el abogado que representa a un litigante en un juicio, pues sí puede llegar a ello y tiene que recurrir, por lo tanto, si la letra de la ley no es suficiente, a la interpretación y a falta de esta a los principios generales del derecho. Puede ser que nosotros, los historiadores del derecho, analicemos un juicio del pasado, pero no podemos nosotros interpretarlo como si estuviésemos, repito, el día 22 de mayo de 2020. Hay un libro muy divertido que escribió don Ignacio Burgoa en torno al juicio de Jesucristo. Bueno, hay que tener mucho cuidado porque efectivamente lo contrario a la sincronía es la anacronía o incluso la ucronía, es decir, interpretar el pasado con las gafas del presente. Y esto nos puede llevar a cometer muchos errores. Por eso, aunque yo al principio del semestre, en clase, en el aula mejor dicho, les había dicho que haríamos un poco de derecho comparado con el Código Civil,
sobre todo el federal, para darnos cuenta de cómo el derecho romano ha incidido en las instituciones jurídicas presentes. Ya en estos vídeos decidí no hacerlo, en principio porque ya era muy complicado transmitir las ideas más importantes del derecho romano en estas circunstancias, pero también porque podíamos caer en la trampa del anacronismo y yo escudarme en un camino muy sencillo que sería a través del derecho codificado. Esto es válido que lo haga cualquier otro profesor, ¿eh? Sencillamente estamos hablando de los límites que nos autoimponemos los profesores, siguiendo el espíritu de libertad de cátedra que inspira a nuestra facultad. Y por lo tanto, digamos que me sentí a mis anchas, siguiendo tranquilamente la metodología orsiana, siempre transcurriendo dentro de los textos del derecho romano. Bueno, esta reflexión metodológica que sirva solamente para la parte ya final, que nos quedaban dos o tres cositas. Habíamos hablado de la sucesión ab intestato, es decir, la sucesión cuando no hay testamento, y habíamos hablado de que desde las 12 tablas, concretamente en la número 5, párrafos 4 y 5 a su vez de esta, se señalaba que si alguno muere intestado sin tener heredero propio, el agnado próximo habrá la herencia. Si no existe un agnado, los gentiles tendrán la herencia. Recordábamos que el agnado son los parientes colaterales, es decir, se sigue el parentesco colateral, donde el más próximo excluye a los demás y que el reparto de la herencia se hacía por cabezas. Es un parentesco de carácter legal y que seguía, sí, en ese momento una línea masculina. Esto va progresando, no en el sentido hegeliano, sino hablo de que se va transformando, mejor dicho, en la historia. Y el derecho pretorial tiene una finalidad muy clara que es ser la viva voz del derecho civil. Esto lo dice el título primero del libro primero del Digesto. El derecho honorario es la viva voz del derecho civil porque implica matizarlo, implica que la equitas se aplique como algo que flexibiliza la rígida letra del derecho romano. Por eso los pretores son la viva voz, son los que actualizan, son los que vivifican, los que aplican, los que matizan el derecho. Y nos señala que en materia de sucesión intestada, el pretor concedía la bonorum possessio a una serie de personas que son enumeradas por orden de preferencia: los liberi, los legitimi, los cognati y los vir et uxor. Vamos a ver de quiénes estamos hablando. Los liberi están comprendidos en este grupo como heredes sui de las 12 tablas, y además los emancipados y sus descendientes. Si existen en este grupo parientes de diverso grado, la sucesión tiene lugar por estirpes y no por cabezas. Ya se empieza a considerar un matiz dentro del parentesco. Sin embargo, le da un primer lugar a los liberi, porque en el testamento la primera cláusula podía implicar la emancipación de un esclavo. Es decir, un esclavo podía recibir la libertad a través de una instrucción planteada dentro del testamento por parte del testador. El segundo grupo son los legitimi si quieren. Está formado este grupo por los herederos del ius civili, heredes sui, agnati, gentiles. Es decir, aquí se recurre al método de las 12 tablas.
Cabe decir que sobre todo serían llamados los agnados, ya que el grupo de los heredes sui son llamados en el grupo de los liberi, y por otra parte los gentiles ya habían desaparecido para este momento histórico. Es decir, prácticamente la referencia a las 12 tablas era solamente para no excluir al agnado de la posibilidad de heredar. Luego seguía, digamos, en esta jerarquía, el grupo de los cognati o cognati. Y aquí hablamos otra vez ese parentesco que veíamos el semestre pasado. Eran los parientes consanguíneos del difunto por línea masculina o mujer, tratándose de un matrimonio justum que se disuelve por la muerte de uno de los cónyuges femenina. El límite del llamamiento está en el sexto grado, salvo en el caso del hijo de primos segundos, que está en séptimo grado y es llamado también a la herencia. El cognati es lo que podríamos llamar como parentesco de sangre y es prácticamente el que va a incidir en las definiciones del parentesco contemporáneo. Finalmente, de acuerdo al derecho pretorial, el último grupo es el vir et uxor. Vir et uxor, donde se concede el pretor un derecho recíproco de sucesión entre marido y mujer, tratándose de matrimonio justum que se ha disuelto como consecuencia de la muerte de uno de los cónyuges. Esa reciprocidad de sucesión entre marido y mujer, pues hablaría de una especie de patrimonio común que por mucho tiempo de lenguaje coloquial nosotros, siguiendo el castellano antiguo, pues le llamamos mancomunidad. Hoy en día el derecho civil pues tiene muchas denominaciones sobre la forma en la cual se decide en torno al patrimonio de, valga la cacofonía, de los matrimonios. Eh, Desde que se instituye el divorcio, pues muchas personas se casan pensando que esto no va a ser para siempre y hacen previsiones en torno a lo que sucederá patrimonialmente o también lo pueden hacer por motivos tributarios. Lo que se puede decir, sin embargo, es que en el derecho romano aquí habría una reciprocidad de carácter patrimonial entre marido y mujer, hasta este momento y por parte de los pretores. Finalmente, ya en el derecho romano de Bizancio, de la Roma oriental, entre las reformas justinianeas que constatan en las novelas 118 y 127, recordando que las novelas son las nuevas constituciones imperiales que fueron dictadas por Justiniano y no por emperadores anteriores a él, y que conforman todo un libro del Corpus Juris Civilis, pues se dice lo siguiente. Justiniano estableció 4 grupos de parientes, teniendo en cuenta el parentesco de sangre exclusivamente, y esto prácticamente será lo que va a inspirar al derecho canónico medieval, eventualmente también en esa amalgama entre el derecho romano retomado gracias a Irnerio en las universidades occidentales del Bajo Medievo, es decir, aproximadamente del siglo XI hasta 1453, y que evidentemente incidieron en el jus civilis, no solamente en el derecho canónico, posteriormente hasta prácticamente 1517 que se da esa ruptura mal llamada reforma. Los protestantes, si hubieran sido reformistas, hubieran permanecido dentro de la Iglesia Católica. Si no le llamaremos tal cual la protesta luterana, que rompe pues con el Corpus Juris Civilis. De hecho, el propio Lutero lo que hizo fue quemar el corpus. Ojalá lo hubiera salvado. Para mí sería sensacional tener un libro de esa antigüedad aquí en la biblioteca o donde guardo los libros más viejos. Ya les he dicho que por ahí mi libro más antiguo es un libro de 1786, un libro de teología.
pero hubiera sido fenomenal, ¿no? Imagínense tener por ahí un corpus juris civilis, perdón, un corpus juris canonici, de nada menos y nada más que del siglo XVI. Increíble, ¿no? Una de las primeras imprentas después de Gutenberg. En el caso de nuestro buen amigo Lutero, pues decidió más bien cambiarlo por humo. Muchas veces hay que aprender una lección muy interesante. Hay libros que efectivamente ni merece la pena perder el tiempo con ellos. Pero en aquella película, muy divertida, para mí la mejor de la trilogía, bueno, después hubo una cuarta, pero no vale la pena. Yo me quedo con la trilogía original de Indiana Jones. La última, que fue la última cruzada, valga la redundancia, donde aparece el padre de Indiana Jones, que era representado por Harrison Ford, el padre por Sean Connery. Y en algún momento dado, cuando se tienen que regresar a Berlín para recuperar el diario del Grial, una película que si no la han visto se la recomiendo, pues comentan de que los libros son para leerlos, no para quemarlos. Esto lo dice sobre todo Sean Connery, que era también profesor, aunque en este caso de literatura medieval, mientras que Indiana Jones era profesor de arqueología. Y tiene toda la razón. Ahora, si hay un mal libro, pues sencillamente ni siquiera quemarlo, sencillamente no comprarlo ni tirar dinero en ello, ¿no? Por eso siempre pedir consejos sobre lo que debemos de leer. Bueno, ¿cuál es la jerarquía que establece Justiniano? Pues miren, él estableció 4 grupos de parientes. Y repito, teniendo en cuenta el parentesco de sangre exclusivamente. Por lo tanto, los que eran llamados a la sucesión a pintestato eran, en primer lugar, los descendientes del de Cuyus, sin hacer distinción entre línea masculina o femenina. Si son parientes de grado distinto, los más próximos excluyen a los de grado más remoto, con la excepción que suponía el mantenimiento de la sucesión por estirpes, en caso de descendientes intermedios premuertos. Los ascendientes, los hermanos de doble vínculo y los hijos de uno de estos ya fallecido constituyen el segundo grupo. El tercer grupo lo constituyen los hermanos y hermanas solo de padre consanguíneos o solo de madre, que se les conoce como uterinos, así como también los hijos de los que hubieran fallecido con anterioridad. Y cuarto grupo y final, los demás parientes colaterales sin que exista la limitación de grado que se deba en el derecho pretorio. Ustedes tendrán la oportunidad, ya cuando se estudie estrictamente las asignaturas de sucesiones en el derecho civil, de ver esas convocatorias, ese llamado a la sucesión que se da en caso de que alguien no haya dejado testamento. Hemos hecho un comentario ya sobre los legados, que es la disposición de una cosa concreta para una persona concreta. También habíamos hecho referencia al fideicomiso, que implicaba instruir a una persona para un acto o una serie de actos jurídicos que tendrían que llevarse a cabo post-mortem. Y el término pues radica en que se tiene confianza, fidei, en cuanto el que va a llevar a cabo esos actos posteriormente a la muerte del de Cuyus. Ambos casos, Dort los clasifica como las liberalidades. El término liberalidad es poco empleado aquí en México cuando hacemos referencia a los actos jurídicos unilaterales en los que el propietario de algo o el titular de un derecho dispone de este sin que nadie lo obligue a ello, como puede ser el caso de una donación. Si yo quiero entregar esta taza a alguno de ustedes porque me cayó bien el que la va a recibir en cuestión, pues es una liberalidad, no estoy obligado a regalar la taza. Me salió de los bigotes, pues muy bien,
es un acto unilateral en el que yo tengo una libre disposición sobre un bien que integra mi patrimonio y lo obsequio. No es recomendable que los profesores hagamos obsequio a los alumnos y viceversa, pero vamos, era para hablar solamente de un ejemplo. Una liberalidad, por ejemplo, es también la remisión de una deuda. Perdonar una deuda es contrario esto a la justicia. Lo correcto en la justicia es que las deudas deben de cumplirse. Pero si hacemos nosotros un perdón porque nos cae bien el acreedor o porque nos conmiseramos de su situación, perdón, del deudor, o nos conmiseramos de la situación del deudor, pues podemos hacer la remisión de la deuda, es decir, perdonarla, o porque sencillamente nos dio la gana, como podía suceder con manumisiones, que también son liberalidades. Estas emancipaciones que podían darse en el caso de una cláusula testamental en la cual le concedíamos la libertad a un esclavo, pues es también un acto de liberalidad. La liberalidad, pues, es una actuación unilateral, libre, que no obedece a razones de justicia y de ahí el término de liberalidad. Algunos podrían decir que es simplemente porque me dio la gana. La expresión suena un poco vulgar, pero no le quita la exactitud en cuanto a lo que esto se refiere. Y los legados, pues, son liberalidades, implican la disposición libre de una cosa concreta, normalmente muebles, que son concedidos en favor de otro. Y cabe decirlo, a diferencia de la donación, que esto surte efectos evidentemente post-mortem. Pues bien, con esto concluimos la materia del curso. Tendrán ahí alrededor de 40 vídeos para ello. Los dejaré colgados una temporadita y yo creo que luego ya les haré mate o los guardaré porque aunque ya tenía la intención, lo había comentado con algunos alumnos del año pasado, pues sí quería youtubear un poco, quería aprovechar estas formas pues para comentar lo que ha estado pasando, que se conoce como cuarta transformación. Hoy me tomó de sorpresa al levantarme y revisar los periódicos, pues que un periodista, Raimundo Riva Palacio, hacía una apología de Carmen Aristegui que ahora se ha convertido en un blanco de ataques de pues muchos de los fanáticos de la 4T, que sobre todo está representada unipersonalmente en el presidente de la República. Si alguien fue propagandista de López Obrador, fue precisamente Carmen Aristegui, y a lo largo de su vida ella se metió en muchos problemas por involucrar la ideología y haberle hecho perder la objetividad como periodista. Un periodista no es un historiador, aunque un historiador se puede incursionar como periodista, porque el periodismo, a fin de cuentas, se puede desdecir por los hechos, dado que obedece a la cotidianidad. Y dado que además el periodismo está muy lejos del rigor de la historia, salvo el caso del periodismo de investigación, que en realidad ese tipo de periodismo es ya en sí un poco de investigación histórica, los periodistas sobre todo tienen que buscar la exageración, a veces la hipérbole y bueno, el sensacionalismo, perdónenme que no pudiera decir la palabra, es decir, van más al terreno de mover los sentimientos de quien va a leer una columna o va a leer un artículo, que en unas cuantas líneas pues tendrá que o describir un hecho o en su caso hacer una reflexión en torno a eso. Pero vemos que los periódicos
o los medios de comunicación masivos, pues pueden describir un hecho de muy diversas maneras dependiendo los prejuicios ideológicos. A mí me asombra que Riva Palacio no se acuerde que en 2006 Carmen Aristegui pues prácticamente le estaba advirtiendo a López Obrador el día de la toma de posesión del presidente Felipe Calderón, que tuvo que ser pues prácticamente furtiva y contrarreloj, lo cual fue vergonzoso porque demostró que no somos una democracia consolidada, ya que lo que buscaba en ese momento la coalición que había tenido por candidato Andrés Manuel, pues era sabotear la toma de posesión de López Obrador y crear, perdón, de Felipe Calderón, y crear un ambiente de incertidumbre. Esto pues a muchos se les olvida, pero ahí está la hemeroteca y hay fonoteca, es decir, esto quedó grabado, ¿no? No sé en concreto porque yo he procurado limitarme en algunos medios de comunicación para seguir la actualidad, siendo el más importante para mí el diario oficial de la Federación, pues porque en las conferencias de prensa llamadas mañaneras, como en determinados medios, como lo que fue alguna vez el grupo Radio Centro, y ahora conocido como La Octava, pues hay todo menos objetividad. Todo es propaganda, hay una influencia ideológica que es válido en el ámbito del periodismo, cabe decirlo. En Europa los periódicos definen claramente su tendencia, ninguno se propone neutralidad en cuanto a los hechos, y cabe decirlo, tampoco sucede así en Estados Unidos. Si alguien quiere ver qué dicen los socialdemócratas en ese país, los progresistas, pues pondrán CNN en televisión o van a leer el New York Times o el USA Today. Si es el caso de que quieran ver qué dice el conservadurismo, pues van a echarle un vistazo al Wall Street Journal, que a mí me parece el mejor periódico del planeta Tierra, o le echarán un vistazo a Fox News en televisión. Y de alguna manera, pues evitaremos los disgustos que nos pueda dar una manipulación porque la fuente decide enfocar los hechos de otra forma. Voy a ponerles un ejemplo que sucedió estos días en España, donde los enfrentamientos son cada vez más enconados, ya que sobre todo en la comunidad autónoma de Madrid y en concreto en Madrid capital, pues prácticamente llevan 3 meses encerrados con la pandemia, o so pretexto de la pandemia, porque se ha puesto un falso dilema que es la economía versus la salud, lo cual no sería incompatible si en primer lugar se hubieran tomado las medidas profilácticas a tiempo, las medidas de contención para evitar la expansión del virus y detectar quiénes lo portaban, para esto ser aislados y no aislar a todos. Error que hemos cometido también aquí en México. Esos carteles rojos que vemos en las calles que dicen no salgas de tu casa, eh, contribuye a la salud de los demás. Es decir, se presume que todos estamos infectados a lo prueba en contrario y las pruebas en contrario pues no se encuentran. Ahí pues tendríamos que pensar que estos encierros no son porque seamos muy solidarios y porque nos preocupemos por la salud de los demás, sino porque fracasaron las medidas preventivas. Bueno, en España el estado de alarma que está previsto en la Constitución, aquí está previsto un cambio en la Ley General de Salud, pues ha sido utilizado de una manera política para que el Partido Socialista Obrero Español, junto con un partido comunista llamado Podemos, pues hagan de las suyas a través de actos unilaterales, saltándose descaradamente al poder legislativo
e imponiendo lo que ellos le quieren llamar la nueva normalidad, que curiosamente aquí en México hemos copiado, como si no pudiéramos nosotros encontrar una mejor terminología, eh, lo que es un término prácticamente orwelliano, ¿no? Digno de 1984, de esa extraordinaria novela distópica de George Orwell. ¿Cómo que nueva normalidad? Lo que buscamos es la normalidad de siempre, que volvamos a ser nosotros mismos. Eh, que ahora sí vuelva a darse la carrera nocturna en el campus de CEU, que si tengo más tiempo para entrenar, ¿por qué no? Hasta echarme los 10 kilómetros, ir a Viveros de Coyoacán, o a Bosques de Tlalpan, o a Fuentes Brotantes, o al Sope ahí en Chapultepec a correr, o a trotar en mi caso, o reptar, dependiendo. Aunque bueno, aquí el encierro me ha ayudado para perder un par de kilillos. Pero vamos, durante también la pandemia aquí en México ha habido cambios que se pueden constatar en el diario oficial de la Federación. Y ahí no hay vuelta de hoja, ahí no es la opinión de Carmen Aristegui, no es la opinión de un señor que quizá donde lo sacaron, Vicente Serrano, no sé cómo se llama, o este personaje podemita que tenemos aquí en México, como si no tuviéramos malos periodistas y ahora también los importamos, llamado Abraham Mendieta, válgame Dios, o que tengamos a un investigador de nuestra casa de estudios haciendo de porrista de la 4T. Además, no sé si haya conflicto de intereses de que su mujer sea la secretaria de la función pública. El río está muy revuelto y es por ello que valdrá la pena sí te contar con un canal y un diario digital que vaya más allá del mero blog, donde pueda también invitar a amigos interesados en la interpretación de la Constitución y del derecho administrativo como del derecho laboral, por lo que se nos va a venir. Y desde la objetividad que nos permite la mera interpretación del derecho positivo. Así que bueno, pues sus consejos de mejorar lo del micrófono, de mejorar también la cámara, de mejorar los enfoques, pues los estaré tomando en cuenta para luego ya hacer el canal en toda forma. Incluso ya tengo ya el editor de Adobe, ya tengo por ahí una cámara nueva y en fin, habrá mucho trabajo que hacer para que salgan videos óptimos y que no se limiten solamente también aquí al rincón de lectura y donde está la PC, sino pues también, ¿por qué no hacer un paseo virtual por el centro histórico de la Ciudad de México, del que tanto les hablo, o hacer ese paseo en los acueductos, especialmente el que está ahí en Querétaro, o en la propia Guadalajara, o en Chiapas, en fin, eh, puede haber muchos lugares en donde se puede grabar y donde se puede comentar también sobre nuestra historia. Hay un museo interesantísimo que es el Museo de las Intervenciones que está ahí eh, cerca del Metro Anaya en Héroes del 47, precisamente haciendo referencia a los que defendieron la integridad del territorio nacional en 1847 y donde estuvo el general Anaya, por cierto, a cargo de ello, dado que el exconvento de Churubusco pues se había convertido en un fortín y ahí hubo irlandeses que desertan del ejército de los Estados Unidos, del presidente Polk, para apoyar a sus hermanos en religión, a los católicos mexicanos, en la defensa de nuestra nación, conformando el llamado Batallón de San Patricio. Por eso también hay una calle que se llama Mártires Irlandeses. Bueno, pues este tipo de historias, el Cázar de Chapultepec, en fin, pues contarlas, ¿no? Yo creo que vale mucho la pena, hay mucho de qué conversar más allá de las aulas y que pues afortunadamente las redes sociales nos dan esta oportunidad. Pues me he extendido porque es la última clase, siento un poco de nostalgia como es natural. Eh, reitero que esperamos el próximo semestre, al menos algunos darlos una escapada por ahí, echarnos alguna cervecita y comentar cómo llevamos esta situación. Sé que a algunos les ha costado mucho trabajo porque han visto involucrado a algún familiar en esta problemática.
También me reservo a algunos que me han comentado pues cuestiones personales relativas a esta infeliz pandemia. Siendo yo una persona creyente, permítanme tenerlos en mis oraciones y en mi solidaridad. Eh, Saben que el 25 de mayo sería la entrega inicial del trabajo, pero no olviden que también tienen el derecho a la segunda vuelta. Es cosa de revisar ahí los calendarios que nos da la facultad. El chiste está en que nadie se dé por vencido, en que nadie se quede atrás. Y en mi caso, pues yo tengo que reportar calificaciones después de la segunda vuelta. No quiero que ninguno recurse la asignatura, sino que todos logremos la meta. Por eso no fue suficiente que contásemos con las plataformas que nos ofrecía la facultad, que están pensadas para los estudiantes a distancia, ya sean posgrado u otros sistemas, cuyo requisito es tener la conectividad, que no siempre todos la tenemos eh, en las circunstancias actuales. No hablo tanto por el COVID, sino por los costos. La instalación a veces de la televisión de cable para tener el triple play, el famoso paquete de televisión de paga, de tener conexión a internet y también un teléfono fijo. Muchos consultan en el móvil, en el celular, pues esto, y cuando intentamos comenzar poniendo el horario fijo de clase, pues muchos también me llegaban a escribir diciendo es que tengo que hacer una gestión familiar o a tal pariente se encuentra enfermo o en su caso, pues mire, como no estoy yendo al campus, he tenido que ayudar a mi padre en el negocio familiar, etcétera, etcétera. Bueno, pues entiende que había que ser flexibles y es por eso que se subieron los vídeos para su consulta en cualquier momento. Debí de haberlo subido en privado y dejarles a ustedes una contraseña, pero bueno, son gafes y ¿qué le voy a hacer? Uno es aprendiz siempre, uno siempre está haciendo experiencia y quedaron abiertos al público. Y bueno, así como uno puede tener amigos, pues tampoco es monedita de oro para caerla bien a todo mundo. Y acuérdense que hubo aquel comentario que dijo, usted es un charlatán. Pues mira, voy a borrar los comentarios y voy a quitar esa posibilidad. A fin de cuentas también habíamos hecho el chat de WhatsApp, que muchos profesores lo hicieron, cabe decirlo. La facultad lo que nos pidió es no descuidarles en ningún momento y por otro lado, pues acabó reconociendo que teníamos que ser muy flexibles porque situaciones extraordinarias pues nos obligan a medidas extraordinarias. Reitero, no quiero que ninguno recurse, sino que todos logren llegar a la meta y mi obligación es reportar las calificaciones luego de la segunda vuelta, estén al tanto pues por lo tanto de la respectiva fecha. Yo les ruego que hagan el esfuerzo, el caso práctico son 2 cuartillas. Si no pudieron hacer el ejercicio, que era un mero entrenamiento para precisamente el caso práctico con el que acreditar la asignatura al final, pues es una cosa. Pero vamos, el caso final en la cuenta definitiva que les he dado de Gmail, ya al regreso y cuando tengamos no la nueva normalidad, sino la normalidad a secas, incluso hasta es un oxímoron hablar de nueva normalidad, válgame Dios, insisto, esto es de Orwell, ¿no? Si no es que también de Aldous Huxley o de H.G. Wells, pues caray, hay que pensársela muy bien, ¿no? Bueno, ya la normalidad, ya sacaré mi cuenta institucional y estableceré los canales de comunicación naturales que la dirección con toda prudencia ha previsto para poder eh, darles avisos al alumnado cuando sí sea el caso. Quería despedirme recomendándoles este librito, se llama, voy a ver aquí se enfoca un poquito mejor, Cartas a un joven estudiante, que fue un libro
de los últimos que escribió Álvaro Dors, aunque en realidad este librito está un poquito enfocado a quienes van a escoger la carrera, no a quienes ya están en ellas. Sin embargo, siempre la experiencia de un catedrático de la talla de Dors vale para todos. Y lo que nos hemos perdido desafortunadamente en estos meses es algo que vamos a recuperarlo en agosto. Y repito, pues aunque seamos 10 para irnos a chelear y botanear un poquito y conversar y recordar cómo fueron estos días, estoy seguro que nos estaremos riendo de esta situación, o en su caso pues estaremos compartiendo solidariamente lo que haya sido doloroso de todo esto, pero a fin de cuentas pues estamos en el mismo barco y esto nos hace ser más solidarios. Sin embargo, pues que no perdamos de vista que lo que sigue, que son largos 4 años o 3 años, dependiendo del caso, es la convivencia que se da en todo campus universitario y que no se debe de perder. Dice Dors que algo que nos enseña la universidad es esa elegante naturalidad de saber convivir, pues la universidad es una forma especial de convivencia, pero en la que se puede aprender a convivir luego en la sociedad común. Y ese saber convivir implica no sólo aquel interesarse por los estudios de los demás, que esto es el humanismo bien entendido, sino la voluntad efectiva de contribuir a la perfección de los demás, pues es un deber principalísimo de nuestra existencia el de servir a que los demás sean mejores de lo que son, incluso que mejores que nosotros mismos, pues la envidia es un feo vicio. Espero que haya sido digno a estas enseñanzas de Dors. De Dors, como pueden ver, pues no tengo el cuadro. El cuadro que está ahí, repito, es con mi maestro Don Ismael Sánchez Bella, y también espero haber sido digno de él, que el día de mañana, que bueno, ya escribiendo sólidamente, apenas van las 100 páginas, eh, aunque el manuscrito en realidad pues son más de 1000 del libro de la Nueva España, y con ello pues dignificar mi condición de discípulo de Ismael Sánchez Bella. El viernes había tenido una mala experiencia en Facebook donde, como ya les había comentado en otro vídeo, pues un muchacho de 24 años me faltaba el respeto, diciendo incluso que yo era un mal católico y no sé cuántas cosas. Entiendo que nos podemos calentar en las discusiones, pero yo simple y sencillamente había partido de un texto jurídico, de un momento histórico que fue la Guerra Civil Española, y que el documento jurídico está ahí, se publicó en el Boletín Oficial del Estado Español, el BOE, el equivalente a nuestro diario oficial. Y pues ahí le ganó el apasionamiento, le ganaron las vísceras, normal en su edad. Dicen que la juventud es un mal que se cura con el tiempo. Yo diría que la juventud es un tesoro y que tiene que aprovecharse, como dicen las escrituras en el eclesiástico. El joven vive tu juventud, pero también es un periodo de aprendizaje de quienes tienen experiencia. Yo apenas soy un tostón, tampoco me considero un abuelete, pero sí me sorprendió una cosa, lo fácil que es faltarle al respeto a alguien sin considerar su trayectoria o sin considerar por qué nos dice las cosas. Y lisa y llanamente porque podemos causar malestar en otros, como luego comentaba con un amigo común, en afán de fumar la pipa de la paz, aunque me he ido siendo un poco más duro en cuanto a la defensa de mí mismo. Quizá esto ha sido influencia de leer más a Jordan Peterson y de a veces ser muy amable, pues hace que te vean la cara.
pasé yo experiencias muy desagradables en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, confiando en la buena fe de muchos de los que me rodeaban, y pues nunca sabes que realmente hay alguien que te envidia o alguien que te desprecia y que no te conoce. Normalmente despreciamos lo que ignoramos, como decía Antonio Machado. Hay una canción de los años 90 de Phil Collins, aquel que fuera baterista en Genesis, que se llama Both Sides of the Story, los dos lados de la historia. Y yo creo que eso es algo muy valioso también. Siempre se puede aprender algo de alguien. Y los profesores pues somos como los sargentos de artillería que entrenan a los que eventualmente incluso podrán llegar a ser generales. Van a ser durísimos en el boot training, el entrenamiento de base, pero esa formación siempre se agradecerá porque es lo que enseñará a los futuros capitanes a ser disciplinados. Si los alumnos te superan es que eres un buen maestro. Y de eso se trata. En lo que yo pueda hacerlo muy bien, pues a ver quién se atreve ahí a ganarme. Pero en lo que hacemos en el aula no se trata ni de humillar al estudiante intentando pensar que uno se encuentra en un escalón superior. Yo si muchas veces bajo poco de la tarima es porque a veces me mareo. Eh, Me urgen las gafas nuevas porque el astigmatismo es un fastidio. El astigmatismo te impide ver bien de lejos y de cerca, tienes que enfocar. Estas gafas incluso son para presbicia, es decir, para lectura. Bueno, será una de las cosas que ya en la normalidad pues tendré que atender, ir al oftalmólogo y cuanto antes hacerme esas gafas y poder caminar entre los pupitres, entre los mesabancos, mejor dicho, sin temor, ¿no? Si tomara a un tropezón o algo, e incluso hacerme unas gafas para correr, que son como una especie de gogles, ¿no? Eh, en fin, esto no es una cuestión de la edad. Desde 1990 detecté el astigmatismo justamente viendo una película y tuve unos mareos tremendos que dije, ¿qué me pasa, no? Eh, ya me revisaron y me dijeron, mi querido amigo, pues tendrás que usar gafas. En esos años de los 90 las gafas eran muy grandotas, que luego volvieron la década pasada, tipo Elvis Costello, ¿no? Pero el mareo se había acabado, ¿no? Y se podía conducir mejor en el coche, etcétera, etcétera. Yo el problema que tengo es que soy despistado y no se imaginan en la cantidad de gafas que me he sentado y cuántas he despedazado. Y desafortunadamente, pues las astigmatismo que tenían ya la progresividad para permitirme también leer sin necesidad de utilizar las gafas para la presbicia, pues las despedacé, ¿no? Y bueno, eh, no eran de estas bifocales, sino de progresivas, y ya el que usa gafas sabe que son bastante caras. Así que, como dicen, cuando hay que evadir al bolero, hay para otra. Bueno, pues solo quería despedirme, que es un hasta el rato, es decir, ya espero que llegue el momento en el que hagamos unas risas por ahí, intercambiemos pues las experiencias de lo que pasamos y desde luego sigo a su disposición en el chat, que tendrán ahí mi número para lo que necesiten, para otras asignaturas. Me halaga que me hagan consultas, salvo fiscal, que hago, que sí, hago yo mi declaración, trato de cumplir mis obligaciones fiscales, pero yo no soy fiscalista. Pues pueden contar conmigo en todo lo que necesiten en la carrera. Y finalmente, pues no citando a Álvaro Dors, sino una experiencia personal, les diría que el éxito de una carrera es la constancia. Esto que parece que es muy común, en la práctica no es tan fácil. Es muy fácil empezar las cosas, lo difícil es terminarlas. Porque siempre se nos van a enfrentar los obstáculos,
que pueden ser personales o pueden ser, como en esta ocasión, algo que la madre naturaleza pues nos da lecciones de que está muy por encima de nosotros. Cuando fueron los sismos de 2017, pues esto era un llamado a la humildad de aquellos que creyeron que podía levantar edificios donde se habían caído los 85. Hubo mucha corrupción, pero también creo que soberbia, y hay que reconocer nuestros propios límites. Lo único que les puedo decir es que espero que les haya podido enseñar algunos hábitos intelectuales para desarrollar una mentalidad jurídica y que esto les pueda ser de utilidad no solamente para terminar la carrera, sino para que quienes vayan a ejercer la profesión o aun cuando no la ejerzan, pues les pueda invitar a eso que es el arte de razonar con orden. Realmente hace falta eso, que tengamos la mente activa, que no seamos autómatas donde la televisión o los games nos impongan una forma de pensar. La corrección política al final es totalitarismo. No se trata de faltarle el respeto a los demás en absoluto, sino a lo que me refiero es que no nos impidan pensar. La libertad de pensamiento me parece que es la libertad por excelencia y es lo que está en juego en este momento. Tendremos problemas económicos muy duros, porque tener una economía como ha sucedido con esta pandemia, ya de por sí con 3 trimestres de recesión, pues nos hará enfrentarnos a un panorama bastante adverso. Pero no nos rindamos, no seamos, afortunadamente ustedes no pertenecen a la generación millennial, tan sensibles, sino seamos fuertes, tengamos piel dura, tengamos el carácter de poder luchar para llegar a la meta y realmente hacer prioridades con lo que se necesita. Yo me pregunto dónde estará Greta Thunberg, la intentaron entrevistar, pero ella no es una viróloga. La naturaleza no tiene el problema del calentamiento global. La naturaleza no es incompatible con nosotros porque nosotros somos seres naturales, que en todo caso podemos glorificar la naturaleza a través de la cultura. Lo que tenemos que saber es darnos cuenta que formamos parte de un mismo mundo y un mismo universo y que somos eso. Por lo tanto, no somos nosotros un virus que le esté haciendo daño al planeta. Habrá irresponsables, habrá maltratadores de animales, habrá explotadores que destruyen manglares para buscar hacer refinerías, pero para eso tenemos el derecho precisamente, para actuar con racionalidad y para defender la verdad y la justicia. Pues bien, con eso me despido, ya que esa será nuestra misión, defender la verdad, la libertad y la justicia. Les mando un muy fuerte abrazo y toda mi gratitud.